Lo comentábamos más temprano, el Poder Ejecutivo resolvió en las últimas horas una serie de medidas en torno al déficit hídrico, esta situación que afecta a casi todo el país por igual. Altas temperaturas, baja humedad, ausencia de lluvias. Hay una cuestión que tiene que ver con lo productivo, pero también hay algo que tiene que ver con la cuestión vinculada a los incendios, que un día sí y otro también afectan a buena parte del territorio nacional. El Poder Ejecutivo se apresta en las próximas horas, si no es hoy será mañana, a aumentar, a prolongar la emergencia agropecuaria, pero como lo decíamos ayer, ya se tomaron algunas medidas en el marco de una reunión del Sistema Nacional de Emergencias y también de control del riesgo. Estamos en comunicación a esta hora con Juan Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bufa, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gran gusto estar en contacto contigo y toda la audiencia. El gusto es nuestro. Bufa, ¿qué es lo que se resolvió ayer por parte del Poder Ejecutivo en el contexto en el que citábamos recién? Bien, en la Junta Nacional de Emergencia, citada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y también con la presencia del prosecretario Rodrigo Ferrés y varias subsecretarías, un poco los dos temas en agenda era, por un lado, lo que tú mencionabas, asociado al tema coordinación y gestión de los temas de incendios que están ocurriendo digamos todos los días, y por el otro lado la situación de emergencia climática vinculado al sector primario. Por el primer lado, por el lado de los incendios, bueno, se ha generado un trabajo a lo largo de años de coordinación de todos los actores que participan en la mitigación y control de este tipo de cosas. De los incendios, el día antes de ayer, daba cuenta Rico de las salidas que había tenido bomberos, y en ese sentido la responsabilidad siempre en la génesis de este tipo de cosas de alguna mala práctica por parte de la gente. Por lo tanto, la conciencia de todos de que en este momento y con esta situación hay que extremar los cuidados para evitar generar este tipo de cosas, se han podido ir controlando, más allá de que ha habido incendios de envergadura y de cierta, peligrosidad. Bueno, ha habido una respuesta acorde con respecto a estos temas. Es un tema que está para estar 100% atentos. El Ministerio de Ganadería ha generado instancias de concientización con respecto a este tema, y bueno, y no se va a resolver hasta que la situación de esta baja humedad y déficit hídrico no se revierta. Eso fue por un lado. Por el otro lado fue el tema de la emergencia climática, que recordemos que desde hace 3 meses ya está declarada la emergencia para todo el país por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el día de hoy se va a estar reuniendo la comisión de emergencia para evaluar la continuidad de la misma, lo cual, dado que no ha habido episodios de precipitaciones de envergadura que hagan cambiar la situación, se va a prorrogar la emergencia durante 3 meses más, y en ese sentido se estuvo repasando a nivel de todo el Ejecutivo las acciones que se vienen implementando y que se van a seguir implementando de cara a dar respuesta a esta situación. Y ahí para relatarte o para relatarles un poco las medidas, está por un lado las propias medidas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que básicamente se centran en el apoyo financiero, en créditos con tasas y plazos muy convenientes para los productores para poder paliar esta situación. Hoy no hay pasto y hay que producir, y en un sector como por ejemplo el lechero, producir leche implica gastar mucha plata, por lo tanto tener financiamiento para poder afrontar esta situación, eso es clave, y en ese sentido es la respuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por otro lado, el alivio de algunos costos, y ahí para repasar las acciones que está haciendo UTE, por un lado, ratificando algunos beneficios que ya tenían algunos sectores, por ejemplo los productores que riegan, en donde tienen un beneficio de reducción del 15% de energía eléctrica. Bueno, eso ayer fue un decreto que el presidente ya lo firmó, se va a mantener esa medida, y además otra medida adicional que UTE implementó, que es que no hubiera diferencias de costos durante el día para el consumo de energía eléctrica, reduciendo eso el valor del pico y el llano. Entonces ahí hay otra reducción, se lleva todo al llano, y ahí hay otra reducción de cuantificada en torno al 15%. También UTE está manejando la posibilidad, y eso está siendo discutido por parte del directorio, de poder prorrogar los pagos de consumo de energía eléctrica de estos meses en cuotas para más adelante, y eso está evaluando y cuantificando por parte del ente.
Por el otro lado, el trabajo de OCE junto con las intendencias del SINAE, llevando agua a los productores que no la tienen. Se están atendiendo más de 2.000 productores que no están teniendo agua para el consumo humano, que es lo más importante, digamos, preservar esa condición, digamos, el acceso al agua. Y ahí hay un trabajo coordinado de UTE, SINAE y las intendencias que están trabajando en forma muy importante para atender la situación. Por el lado del Banco República, también explorando la posibilidad de aliviar financieramente a los productores que hayan tomado algún crédito, y eso también se está trabajando en el seno del directorio del Banco República, la posibilidad de aliviar financieramente, y eso está en plena evaluación para poder concretarlo. Por el otro lado, también la atención a los pequeños productores por parte de Colonización, en donde hay una serie de medidas en donde ya se puede, no se va a aumentar el valor de las rentas este año. Quien haya pagado la renta en fecha del año pasado va a tener un 10% de bonificación aplicable en la renta de este año. Hay unas líneas de créditos asociadas a la atención para la resolución del tema aguas y demás. Y ahí también el apoyo a ese conjunto de productores tan importante. Por el lado de las intendencias también hay un trabajo muy fuerte y coordinado de las intendencias. Son la primera puerta de llegada de muchos de los problemas que tienen los productores, y ahí las intendencias trabajando digamos, coordinadamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que hemos generado varias instancias de coordinación y de aporte de recursos para poder atender la situación de pequeños productores que están atravesando una situación compleja de falta de agua. También fue una ocasión propicia para poder conversar sobre las medidas un poco más de corte estructural. El Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, OPP y las intendencias venimos trabajando en un proyecto para el tema alumbramiento de agua, de generar pozos de agua, y estamos en un proceso de armado de eso, que no resuelve la situación esta de emergencia, pero sí da algún elemento más para resolver de corte estructural un poco el tema este. Bufa, en los hechos usted lo decía al pasar, pero está confirmado que el Ministerio de Ganadería va a extender hoy la emergencia agropecuaria. Sí, se podría confirmar, digamos, si bien formalmente falta la instancia de la comisión de emergencia, donde se van a evaluar un poco los parámetros y evaluar un poco qué otra medida desde el ministerio se puede tomar, pero ahí en ese sentido está claro de que los parámetros objetivos no han variado en el corto tiempo. Recordémosle a la audiencia, y en particular a los que están esperando esta noticia con cierto nivel de atención, ¿qué es lo que produce una declaración de emergencia agropecuaria? Sí, lo que produce es lo que hablábamos un poco al inicio, es desatar algunos mecanismos de apoyo por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el uso de los recursos que están en el Fondo de Emergencia Agropecuaria. En esta ocasión el Ministerio viene utilizando estos recursos para generar fondos de garantía a los productores que puedan sacar crédito y subsidiarle las tasas de interés a los productores de manera importante, generando también un plazo acorde a atender un poco una situación de déficit hídrico importante que tiene. O sea, digamos, no podemos generar un crédito que tenga que pagarse dentro de poco tiempo, porque claramente los sistemas no van a estar preparados para hacerlo. Por lo tanto, ahí se han generado líneas de crédito que tienen plazos y tasas muy convenientes para los productores. Claro. Y de esa manera se está utilizando los recursos del Fondo de Emergencia, que entendemos que es una manera digamos, muy justa, porque en definitiva le da la posibilidad a quien mejor sabe qué es lo que le conviene a su sistema de producción, ver en qué utiliza la plata, si la utiliza comprando fardos, si la utiliza haciendo un pozo de agua, si la utiliza limpiando tajamares o si la utiliza comprando ración. Ajá. Bufa, ayer Alfredo Lago, que además es oyente de este programa, estuvo en Desayunos Informales y habló acerca de la utilización del agua. En esa materia, en materia de utilización del agua en el campo uruguayo, en el sector productivo, ¿cómo estamos en relación a otros países del mundo? ¿Qué nivel de eficiencia en su utilización y qué se podría hacer para mejorar en esa materia en particular? Sí, todos los estudios indican de que nosotros tenemos una muy baja eficiencia del uso del agua. Y en ese sentido, creo que por ser bendecidos hasta el momento por un régimen pluviométrico de 1.300 milímetros, 1.200 milímetros más o menos todos los años, no ha habido un impulso a poder cosechar de mejor manera esa agua que termina en el océano. En ese sentido, podemos mencionar 2 o 3 cosas que se están haciendo para poder mejorar esta eficiencia. Por un lado,
desde la administración anterior ya hay una ley de riego planteada en donde había algunos aspectos normativos que había que ajustar, y eso está en pleno proceso de ajuste, o sea, en clave de decreto, para ver de qué manera se pueden viabilizar, por ejemplo, la generación de represas multiprediales y demás, que puede ser una solución colectiva a un problema que es bien complejo y que implica una alta inversión por hectárea. Bueno, ahí estamos solucionando algunos temas de corte más normativo. Por otro lado, cuando hablamos de cosechar el agua, digamos, es muy atractiva la idea a priori, pero eso tiene una digamos, contracara de que exige inversiones muy fuertes para poder hacerlo, y en ese sentido destacar el rol del Banco República al generar líneas de crédito para poder invertir en este sentido, y los mecanismos de promoción de inversiones. El Uruguay tiene un mecanismo de promoción de inversiones, por ejemplo, para las inversiones en agua, que a los productores que tributan, a los productores grandes que tributan impuesto a la renta, bueno, la COMAP, que es la oficina en donde se generan beneficios fiscales para quienes invierten, bueno, eso está, digamos, en el Ministerio tenemos más de 800 proyectos, gran parte vinculados a soluciones de agua a través de esos estímulos fiscales para poder hacerlo. Por otro lado, los productores más chicos, los productores que tributan IMEVA, también existe un beneficio por otra ley, en la cual un productor que invierte en agua puede acceder a un crédito del Banco República, por ejemplo, pero además acceder a algunos beneficios fiscales a sola firma del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un productor que invierte en agua que tributa IMEVA, bueno, puede descontar todo el IVA más un 10% de la inversión en créditos fiscales para poder pagar otras cosas, y eso está operativo. Entonces, o sea, por un lado es generar las condiciones de financiamiento, por otro lado generar estímulos a ese financiamiento, que son estos beneficios fiscales, y por el otro lado, no menor también, otra dimensión es lo normativo, y por otro lado, no menor, es el tema de concientización y capacitación de los productores, o sea, generar esquemas de riego y demás exige una preparación por parte de los productores que ahí es muy importante. Lo que está haciendo el INEA, lo que está haciendo el plan agropecuario, para poder de alguna manera capacitar a los productores en este tipo de inversiones que son, en el uso de estas inversiones que son muy importantes, como te venía diciendo. Bufa, buen día. El otro día conversábamos aquí en el programa con Martín Uría e Ignacio Tedesco, y ellos nos decían que daba toda la sensación que este tipo de sequías tan prolongadas, estos efectos del cambio climático, habían llegado como para quedarse, y planteaban la posibilidad de empezar como a pensar en soluciones de más a largo plazo. ¿El Ministerio está trabajando en alguna estrategia de más a largo plazo para sostener estas emergencias año a año? Sí, a ver, el Ministerio está pensando, primero coincidir con el presidente de la Federación Rural y con el Tedesco, un poco en que estas condiciones, digamos, de coyuntura parecen cada vez más estructurales, por lo tanto hay que incorporarla en los procesos de productivo y de las empresas. Entonces, digamos, hay que empezar a pensar que estos déficits hídricos son más estructurales que coyunturales. Y ahí el Ministerio está pensando en ese tipo de cosas. Es un poco los últimos puntos que habíamos hablado, o sea, el generar una normativa o el ajustar una normativa para que pueda, digamos, generarse un estímulo para generar represas multiprediales, el generar los estímulos fiscales para que se puedan invertir, el generar líneas de financiamiento ajustadas a esta, el generar capacitación a los productores. Todas esas son acciones que están haciendo en clave de mediano y largo plazo para resolver este tipo de cosas. También el Ministerio, en algunos segmentos de productores, está, digamos, en la etapa final de la elaboración de ese proyecto de hacer pozos junto con las intendencias, Ministerio de Ambiente o PPE, para poder atender por lo menos el agua de bebida para los animales, que también es una solución de corte un poco más estructural que las otras. Pero ahí lo más importante también en este tipo de cosas es una cosa que a veces es difícil de explicar, pero que es muy importante para poder afrontar este tipo de situaciones. Lo principal o el aspecto más importante para poder mitigar este tipo de déficit hídrico son el ajuste en los propios sistemas de producción. ¿Qué quiere decir con esto? Yo sistemáticamente todos los veranos tengo déficit de agua y tengo problemas,
Bueno, tendremos que empezar a diseñar los sistemas de producción, por ejemplo en ganadería, que logren descargarse, o sea, vender los animales antes de los periodos críticos. Este es un ejemplo muy simple y quizás fácil de entender de qué me estoy refiriendo con el ajuste de los sistemas de producción. Acá, digamos, desde el gobierno tenemos la responsabilidad de atender un poco la situación esta de coyuntura, dar respuesta a esta situación de emergencia, por un lado; por otro lado, generar las condiciones más estructurales para que los productores digamos, empiecen a dar los pasos de invertir, y por otro lado también el sector privado, los productores, tienen que poner, digamos, arriba de la mesa los cambios que en los sistemas se puedan dar. Digamos, acá es indelegable la responsabilidad empresarial de los actores privados en poder tomar algunas medidas que mitiguen este cambio climático que lo estamos viviendo y padeciendo, que también en ese sentido Lago mencionaba algo al respecto, ¿no? Claro. Una última pregunta, Bufa, para liberarlo, y aprovechando que lo tenemos en línea, y tal vez esta es una pregunta de perfil capitalino, pero todo esto que está ocurriendo ahora con el déficit hídrico y con los problemas que esto está generando, días pasados en esa misma entrevista que citaba Roxana, Uría nos decía que se está afectando aquí un ciclo productivo. Y por eso le planteaba desde la visión capitalina, ¿veremos que eso termine afectando de alguna manera a la producción en tanto de precios al consumo? Me refiero, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, también al rendimiento que tengan las hectáreas, por ejemplo, de arroz, de soja, también a la ganadería. A ver, acá tenemos rubros que son con vocación exportadora y rubros que son con una vocación de atención al mercado interno. En ese sentido, por ejemplo, esto ni que tal vez que va a afectar la producción de carne. Muchas veces los efectos de una seca no son inmediatos, son retardados en el tiempo. Por ejemplo, en este momento las vacas se están enamorando de los toros, se están preñando. En este momento esa preñez, dada la falta de comida, no se está dando. Y esa falta de terneros va a repercutir en novillos que van a faltar de aquí a 4 años. Por lo tanto, tenemos un cierto retraso en el tiempo. Por otro lado, el sector lechero, el 80% de lo que produce está destinado a la exportación. Ahí también va a haber se va a resentir. Eso en el arroz es un cultivo que se hace 100% regado, su esquema de producción es 100% regado, y por lo tanto, digamos, a no ser que falta el agua en las propias represas, eso es una variable que los arroceros siempre están mirando y con mucho detenimiento, y digamos, y condiciones de esta hacen que se gaste más agua y por lo tanto puede resentir un poco digamos, el riego, pero tenemos la salvaguarda que se hace con 100% regado, y ahí el 95-96% del arroz que se produce tiene en destino mercado de exportación. Por el lado del mercado interno, nosotros tenemos toda la producción, digamos, cercana a la zona metropolitana, que es la que sirve la mesa todos los días a todos los montevideanos, que en ese sentido son sistemas que en cierta medida están preparados para poder afrontar déficit hídrico. En estas situaciones, si están extremos, muchas veces eso se va a resentir y eso puede repercutir no solamente en la cantidad, sino en la calidad, en el calibre de las frutas y demás. Ese es un aspecto que desde el gobierno se monitorea permanentemente para poder equilibrar, digamos, la atención con el producto en las mesas de todos los uruguayos y digamos y la situación de los productores. Eso es algo que se calibra permanentemente, y lo que se salvaguarda desde el gobierno es que la provisión de alimentos no va a faltar. Pero indudablemente esto va a afectar no solo la cantidad, sino la calidad de muchos productos. Claro. Aspecto que bueno, la recorrida que el Ministerio estaba haciendo en el interior, en la zona metropolitana, por llamarlo de alguna manera, bueno, es un poco la constatación de esto que te vengo conversando. A ver, yo creo que está muy bien la pregunta que tú me haces desde un enfoque citadino, porque acá cuando hay un déficit hídrico y se resiente la actividad del sector agropecuario, lo que se resiente es la prosperidad de todo el Uruguay. Y no por pretender de que el sector agropecuario sea un sector
hegemónico en el devenir de la prosperidad de todo el pueblo uruguayo, sino es que es indudable de que si cada $10 que exportamos, 8 provienen del sector agropecuario, el resentir esa cadena exportadora en algún punto va a repercutir a nivel de la ciudad. Cuando hay una seca en Bichadero, eso retumba en Rincón y Misiones, porque en definitiva claro. no habrá un especialista de marketing que hará el diseño de una campaña para vender mejor la carne, no habrá un transportista que fletee el novillo a un frigorífico acá de Canelones, quizás se harán menos horas de faena por parte de los empleados de los frigoríficos, y todo eso termina repercutiendo en una larga cadena en toda la actividad económica del país. Por eso me parece que es bien importante entender esto, que el sector agropecuario, cuando es afectado, indudablemente se afecta al sector primario, pero eso genera una serie de encadenamientos muy importantes vinculados a otras ramas de la actividad que hacen a la prosperidad de todos los uruguayos. Entonces, me parece bien y me parece que eso es generar conciencia agropecuaria en el mejor sentido de la palabra, la pregunta que tú me acabas de realizar. Juan Ignacio Bufa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar estos temas y llegar a un público más urbano que bueno, que es fundamental entender de que el sector agropecuario es una palanca de desarrollo no excluyente de este país, y es un sector que, si se desarrolla, tiene un desarrollo que es 100% incluyente para todos los uruguayos.